También. Ah, estupendo. Yo tengo problemas con internet. ¿Les parece si apago la cámara? Y a ver si así tenemos menos interferencia. Sí, profe, acuérdese ¿Ya? de grabar. Miren, el plan de una elaboración de una intervención, esto les va a servir, mire, esto es lo mismo que yo les pasaba. Antes de ustedes había una malla que era la malla antigua, llamábamos. Dígame. Disculpe, ¿Qué? ¿está grabando? No, voy a empezar a grabar. Gracias. Voy a empezar a grabar. Iniciar grabación. Ahí estamos. Antes de esta malla en la que ustedes están, estaba la malla que se llamaba antigua. La malla antigua, no sé si ustedes la conocieron, pero era una malla en la cual habían cursos, es como la malla actual. ¿No? Entonces, ahí había un curso que se llamaba grupos. Y en ese curso era más o menos lo que se recicló como lo que ustedes conocen como herramientas de intervención. Allí uno tenía que ir y ver, primero se pasaba toda la teoría de grupo y en el segundo nivel de ese curso salíamos a la comunidad a hacer intervenciones. Entonces, de ahí surge esta presentación que ustedes van a ver ahora, que es para que yo la adecue un poquito a la parte organizacional, pero básicamente es la misma idea. ¿Ah? La idea es que uno pueda aprender a hacer una intervención y cómo se va haciendo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que planificar la intervención. ¿Por qué se planifica? Porque normalmente este proceso empieza así. A ustedes los van a contactar, ¿no es cierto? O ustedes van a participar en un concurso, por ejemplo, en el Chile de Compra o Chile de Proveedores, y le van a decir, necesitamos un curso, no sé, pues de liderazgo. Entonces, ya, pues, en el curso de liderazgo, usted va a decir, ya, yo voy a trabajar con tal modelo, ¿no es cierto? Va a levantar su intervención. Otra cosa distinta es que la cosa se dé como usted está planificando. Entonces, la planificación es súper necesaria porque primero tenemos que tratar de evitar improvisaciones. Siempre hay que tener un objetivo clarito de dónde qué quiere lograr con la intervención. Por lo tanto, mi sugerencia es que siempre antes usted se junte, tenga una reunión, vaya, conozca dónde va a trabajar, con quién va a trabajar. A uno le pasan muchos chascos, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos decir eso? Situaciones, digamos, complicadas cuando uno empieza a trabajar. Por ejemplo, yo una vez llegué, tenía preparado una intervención espectacular, según yo estaba súper bien, y en realidad yo diría que estaba bastante buena. Oye, la gente no hablaba nada, estaban todos como enojados, y eso que estábamos en un hotel espectacular. La alimentación también era muy buena, habían muchos refrigerios en el día, qué sé yo, en fin. Entonces uno dice, ¿qué es lo que le pasa a esta gente? Y claro, lo que pasa es que la empresa había ocupado tiempos de los trabajadores para hacer la planificación. Eso, digamos, no se debería haber hecho, digamos. La planificación debió haber estado dentro de... Entonces ellos tenían, para venir a esta planificación, después tenían que devolver las horas y echan a trabajar 1 hora o 2 horas antes, o tenían que quedarse después. Y eso obviamente no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con mi trabajo, ¿no es cierto? Pero son variables que uno no conoce y que van a estar impidiendo ahí. Cuando yo ya me enteré y conversamos la situación, la cosa se mejoró bastante y la gente empezó a tener por lo menos una mejor disposición para el curso, porque de verdad es súper difícil trabajar así, pues, de esa forma. Entonces uno dice, ya, ahí hay cosas entonces que van a ser de uno, cosas que van a ser de otras, de situaciones que son ajenas. Una vez me invitaron a dar una charla
junta de vecinos. Ya, pues partimos a la junta de vecinos, no había luz eléctrica. Llevábamos data, llevábamos un montón de cosas. ¿Ya? O cosas más simples todavía, cuando uno sale muchas veces a trabajar con comunidades, yo tenía que llevar ayuda extra porque alguna vez me pasó que uno recibía a la gente con desayuno, ¿ya? En un local que uno tiene que rentar, ¿no es cierto? Entonces uno empieza, esto eran microempresarios rurales con los que estaba trabajando, como 60 personas. Entonces ya, pues, los recibimos con un desayuno, porque esto partía a las 9 de la mañana y la gente para estar ahí, de los campos, bajaba, no sé, por las 5 de la mañana, 6 de la mañana, en fin. Y en el desayuno voy viendo que la gente no llenaba la ficha de inscripción. Entonces rápidamente empiezo a captar que la gente no sabía ni leer ni escribir. Y había por lo menos un 30, 40% que sabía bien, o más o menos, pero todos los demás necesitaban ayuda o derechamente no sabían escribir. Entonces ahí uno tiene que rápidamente tener recursos como ayudantes, que son los que uno los manda, ¿no es cierto?, a conversar con las personas y le dice, le ayudo, yo le lleno la ficha, cuénteme, usted toma desayuno, ¿no es cierto? La idea es siempre estar atendiendo y acogiendo, ¿no es cierto?, a la gente. Entonces, lo importante es que uno sepan, y eso es lo que me interesa, que ustedes sepan que cuando uno pasa de la planificación a la acción, van a haber muchas cosas que uno no tiene planificadas, cortes de luz, problemas de infraestructura, situaciones del ánimo de la gente, como les estaba relatando, situaciones culturales, situaciones de conocimiento. Entonces uno tiene que ir, y todas esas cosas es bueno preguntarlas en esta primera reunión. Entonces uno dice, ¿con quién voy a trabajar? O cuántos hombres, cuántas mujeres, es parte también de su diagnóstico que tienen que hacer en la situación. Entonces, una vez que uno se trata de acercar lo más posible a lo que uno tiene planificado, pero como siempre van a estar surgiendo estas cosas, uno tiene que hacer esto que se denominan puntos de ajuste, que en el fondo son ir haciendo pequeñas modificaciones a lo que uno tiene listo, planificado, y así ir adaptando la puesta en marcha de su intervención. Entonces, esta parte, la planificación, ¿y por qué planificar? A mí me interesa que ustedes se les quede ahí, porque lo que yo les digo, a ustedes les puede pasar eso y otras cosas más, ¿no es cierto? Y uno está todo el tiempo también aprendiendo. Por ejemplo, ahora, ¿cómo hacer en tiempos de pandemia? Entonces, ahora están pidiendo los cursos mixtos. O sea, un poco de la mitad de presencial de una capacitación y la mitad, no sé, online. Y si es presencial, hay que guardar las distancias. Hay que hacer con mascarilla. Yo no sé si se entiende bien, no se va a entender bien. Va a haber que, seguramente uno tiene que ir, tiene que probar, tiene que conocer el espacio, porque si no, uno tiene que llevar un micrófono, tiene que probar un audio. Entonces, todas esas cosas que uno no se imagina, uno tiene que probarlas ahí in situ. Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos de la planificación? Los elementos básicos es todo aquello que nos permita realizar bien la intervención en su conjunto. Ahora debe estar del modo más explícito posible, más claro posible, y al menos tiene que contener los siguientes elementos. Y aquí se van a encontrar con la pauta que yo les pasé a ustedes, ¿ya? Entonces los puntos que están ahí son puntos pedagógicamente, ¿no es cierto?, que están creados para que usted vaya teniendo la noción esta de qué es lo que tiene que ir cubriendo en una planificación. Entonces, lo primero son los datos generales de una intervención, ¿ya? Entonces, si fuera, por ejemplo, esto como yo les decía al comienzo de la clase, de intervención en una junta de vecinos, en un grupo pequeño, usted pone ahí los antecedentes de la junta de vecinos, del grupo, del curso, qué sé yo, si fuera un curso en un colegio. Pero si es de una organización, nosotros ya vimos primera clase cómo se describe una organización, ¿ya? Entonces, ahí va.
Lo segundo es que usted tiene que ver por qué está haciendo la intervención. Entonces, cuál es la relevancia, qué necesidad en el fondo usted va a cubrir con la intervención. El tercer punto, que ya lo abordamos en la clase pasada y que yo voy a reforzar esta y la próxima clase, tiene que ver con los marcos teóricos, ¿ya? En el fondo, cuáles son los modelos, ¿no es cierto?, teóricos, los modelos de abordaje para poder hacer la intervención, cuáles son los ejes temáticos en los cuales usted se va a mover. Esta secuencia que yo voy a dar ahora es re importante. Nosotros tenemos el modelo. El propósito del modelo es el punto 4. ¿Ya? El propósito del modelo, ¿qué significa? Significa, ¿para qué es el modelo? Para eso va a ser su objetivo general de la intervención. Si el modelo es para aumentar la motivación, entonces su objetivo de intervención general, ¿no es cierto?, es aumentar la motivación. Si es de liderazgo eficaz, es de liderazgo eficaz. Si su modelo es de liderazgo visionario, entonces su intervención tiene que ser de liderazgo visionario. No es de liderazgo, es de liderazgo visionario. Entonces, depende para aquello, el modelo que use es lo que le va a determinar el objetivo general de la intervención. Ahora, si el liderazgo visionario dice que usted tiene que tener clarito los ejes son mundo interno, externo, presente, futuro, y se hace un eje, así se trabaja el liderazgo visionario, esos van a ser, por ejemplo, sus objetivos particulares o específicos de la intervención. Entonces, usted tendría que decir, sondear el estado actual del mercado donde se mueve la organización, ver para dónde va, cuáles son las perspectivas futuras, digamos, a mediano, corto y largo plazo. Después tiene que medir la intervención adentro para ver, digamos, en qué condiciones está la organización para responder a eso. En fin, ese es un liderazgo visionario. Entonces, todo eso debería estar en los objetivos particulares o específicos. Los objetivos particulares o específicos vienen a ser como, así en términos muy simples, muy concretos, son como los pasos, lo que hay que hacer para llegar a tener ese liderazgo visionario, que es el ejemplo que yo estoy colocando en este minuto, o para aumentar la motivación. En el punto 6 están los objetivos operacionales o indicadores de logro. Y aquí esto también es súper importante porque aquí es donde nosotros explicitamos cómo vamos a medir la intervención para poder saber si estamos logrando o no los objetivos que nos propusimos en el punto 4 y 5. Entonces, acá, por ejemplo, si uno dice revisar el estado del arte, que se está trabajando en tal área, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la empresa que usted va a hacer. Entonces, eso tiene que tener un indicador. Entonces, tener, no sé, pues el indicador siempre va a ir con números. Entonces, uno dice identificar al menos 5 tendencias futuras en las cuales se va a desenvolver, ¿no es cierto?, esta empresa, pero tiene que ir el numerito, tiene que ir el 5. Si fuera una intervención, no sé, pues de estrés, un indicador es que las personas puedan reconocer en sí mismas al menos 3, 4, 5 números, siempre números, síntomas primero. Después, otro indicador es que no solamente los pueda reconocer, sino que pueda manejar al menos 1, 2, 3 o 4, 5, 6, no sé, técnicas de estrés, para aliviar el estrés. Entonces, siempre hay que tener, ¿no es cierto?, un número, algo que permite evaluar. El punto 7 es fácil porque son las unidades temáticas. Pues si uno dice, mire, voy a hacer una intervención sobre estrés, entonces uno obviamente tiene que hablar de salud mental, tiene que hablar de estrés, tiene que hablar de calidad de vida. Ya, esos son los ejes temáticos de los que, ¿no es cierto?, se los va a dar el mismo modelo.
Después tenemos las actividades. Esto ya lo empezamos a ver la próxima sesión. Porque las actividades, aquí usted se va a jugar en el fondo el que le contraten el día de mañana, no ahora, porque el que le contraten o no la actividad. Porque las actividades temáticas, imagínense que alguien va a hacer un curso de trabajo de equipo, que es lo típico que uno pone de ejemplo. Es bastante difícil, es distinto, ¿no es cierto? Si yo digo que voy a pasar en una sala un modelo sobre trabajo en equipo, les voy a proyectar un video y vamos a hacer unos juegos, ¿no es cierto?, en el patio de un centro de eventos. Aquí sí les digo, nos vamos a ir 2 días a la montaña, nos vamos a quedar en un hotel, vamos a rapelear por un muro y vamos a bajar haciendo kayak o rafting. Entonces, esas cosas son muy distintas de poder generar, o sea, va a generar en la audiencia cosas muy, muy distintas. Entonces, las actividades, básicamente la vida real es lo que vende. ¿Y qué va a determinar qué actividades son las que usted va a tener? El dinero y el presupuesto con el que usted cuente. ¿Ya? Entonces, si lo contrata, no sé, seguramente la gerencia de un banco va a tener que, son mucho dinero involucrado el que usted va a tener que cobrar ahí y mandar un presupuesto alto. Si lo contrata una pyme, obviamente va a tener que ajustar su presupuesto. Entonces, eso básicamente va a determinar a qué tipo de actividades uno puede optar. Ahora, básicamente las actividades también, aquí hay otra variable, que es que usted tiene que tener como esa caja de herramientas de la que hemos hablado y tener actividades. O sea, piense, por ejemplo, ¿cuántas dinámicas de presentación usted conoce? ¿Cuántos juegos de equipo conoce? Y aquí es donde yo siempre les echo la talla, así como les digo, por favor no haga una técnica de relajación cuando está viendo el liderazgo, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hágala cuando esté enseñando estrés, por ejemplo, como actividad, y ahí va a ser coherente. Pero si no, ¿qué actividades que permitan ilustrar el proceso de liderazgo uno conoce? ¿Qué actividades que permitan mostrar motivación uno conoce? Bueno, esa es como su caja de herramientas. O sea, mientras más cosas agregue ahí, estupendo. Y que no saque, el otro que yo siempre he hecho la talla es el juego de la lana. ¿Ya? Y no es que el juego de la lana esté malo para presentarse. Ojo, el problema de eso es que está muy conocido, muy trillado. Entonces la gente dice, bueno, yo estoy pagando para esta cuestión, que es lo mismo que me hacen en la reunión de curso de mi hijo cuando voy al colegio. ¿Ya? Entonces, esas son las cosas que son importantes. Ustedes cuando vayan, llegue a sus manos, echen una miradita en la web y van a empezar a aparecer y a descargar muchos libros con dinámicas. Hay libros gordotes con dinámicas que son importantísimos. Yo me recuerdo haber estado en México en una convención internacional de emprendimiento y llevamos a un grupo de alumnos a presentar unos proyectos que habíamos hecho en clase. Entonces, allá recién estaban saliendo unas actividades para trabajo organizacional y la persona que las diseñó había venido a este congreso internacional, había hecho un taller de creatividad, que yo tomé, por supuesto, y le compré los libros, obviamente, después. Y yo debo haber trabajado cerca de 10 años con ese material, hasta que ya la gente lo empezó a conocer y después yo ya me empecé a... O cuando uno lo va a trabajar, eso también es importante, la gente también copia lo que uno hace. Entonces ya cuando ya se masifica eso, ya uno lo tiene que ir cambiando. Entonces,
Esas son las cosas así como importantes si usted se quiere dedicar a este tipo de trabajo, de capacitaciones, de intervenciones. Es importante que lo tengan en consideración. Ya estar al día, ¿no es cierto?, en las actividades que uno puede hacer. Después uno tiene que decir, bueno, qué materiales, qué tiempo, porque ahí tiene que sacar los costos, ¿no es cierto?, de qué es lo que va a hacer. Y denme un segundo, por favor, que me están llamando mucho. Ah, no, ya, corta mejor. Y el otro es el método de evaluación. Lo último es cómo nosotros vamos a medir la intervención que nosotros vamos a hacer. Cómo se van a cumplir los objetivos, cómo nosotros vamos a dar cuenta de que lo que hicimos resultó. Eso es lo importante. ¿Ya? Porque eso también vende. O sea, la gente dice, ya, yo voy a gastar lucas, pero ¿en qué y cómo? Los apagué, por favor. ¿Cómo yo voy a asegurarme de que esto tiene resultados, que lo que usted va a hacer va a dejar algún tipo de resultado? Entonces, eso uno lo tiene que poner en el último punto, que es este método de evaluación. Entonces, si se fijan, esta cátedra y esta actividad, esto es lo que nosotros estamos haciendo, se llama, una técnica se llama ABP, ¿ya? Que es aprendizaje basado en problemas. Entonces, su problema es que tiene que buscar, ¿no es cierto?, en este caso, una temática y poder planificar una intervención. No sé cómo vamos hasta acá. Yo los acabo de silenciar, pero por favor, si hasta aquí alguien tiene dudas, activa su micrófono más y me pregunte. Profesora, yo aún tengo la duda de dónde sacar ese pelo. Sabe que leí el capítulo de comunicación y no puedo encontrar algún autor de algún modelo, no lo entiendo. Bueno, veámoslo, terminando esto, yo empiezo a hacer eso, porque yo sé que esa es la principal dificultad, es que las teorías son los modelos, pues. Si hay una teoría, un enfoque, una teoría que dice, mire, la comunicación se da así, hay comunicación ascendente, descendente, lateral. Ese es un modelo que nos dice, el modelo, acuérdense la clase pasada, nos dice cómo funciona algo. Y este señor X, no me acuerdo del nombre, está diciendo que la comunicación en las organizaciones funciona así. Hay comunicación ascendente, descendente y lateral. Eso es un modelo. Entonces usted podría decir que va a mejorar la comunicación, porque el propósito de ese modelo tiene que ver con la comunicación, por lo tanto su objetivo general, que de lo que yo estaba diciendo, tiene que ver con la comunicación. Entonces usted tiene que poner un verbo en infinitivo y después de la palabra comunicación. ¿Y cuáles van a ser sus objetivos específicos? Las variables del modelo, pues en este caso, ¿cuáles son? Comunicación ascendente, descendente y lateral. Entonces, cuando usted diga implementar, mejorar, no sé qué el verbo que usted elija, ¿no es cierto?, colocar ahí, primero va a ser la comunicación ascendente, el segundo objetivo va a ser la comunicación descendente y el tercer objetivo va a ser la comunicación lateral. Actividad, entonces usted en la temática va a poner comunicación, ¿no es cierto?, como tema, va a poner, no sé, el respeto, va a poner una serie de temas ahí con los cuales usted va a trabajar, que pueden ser exactamente las mismas variables, comunicación en este caso ascendente, descendente, lateral, también pueden ser los temas, y después usted va a tener que hacer actividades. Entonces, ¿qué actividades va a hacer para comunicación ascendente? Entonces van a tener que enseñarle a la gente cuál va a ser las mejores técnicas en que ellos puedan comunicar su idea a su jefatura. Y ahí, esa es la parte importante, usted va a tener que buscar, ¿no es cierto?, oratoria, fundamentos de oratoria, qué sé yo, cómo exponer las ideas, cómo ser efectivo, cómo atraer la atención, qué sé yo, en fin.
En la comunicación descendente también es súper importante porque ahí tendría que trabajar, por ejemplo, cómo dar comunicaciones a los empleados, cómo dar comunicación, ¿no es cierto? Cómo dar malas noticias, típico, cómo comunicar que hay nuevas reglas, todo eso hay gente que ha estudiado y que dice, mire, esto se hace así, pues. A esta altura, que son las técnicas, lo que usted va a hacer, usted lo puede sacar de un montón de otros lados, ¿ah? Porque las técnicas aquí usted puede meter de todos lados. Y en la comunicación entre pares, que también es súper importante, tiene que decir cómo se va a hacer o cómo se va a normar la comunicación entre pares. ¿Ya? Por ejemplo, hay situaciones en las cuales yo les he contado de una empresa que la gente trabajaba con cuchillos, tremendos cuchillos. Yo no puedo tener en la fila del frente dos tipos con cuchillo, uno aquí y otro allá, uno del colo y otro del no sé cómo se llaman las chiles, porque lo más probable es que se agarren a cuchillazos. Entonces ahí yo tengo que normar las comunicaciones. Por ejemplo, ahí se prohíben todas las tallas. O se genera estructuralmente un sitio en el cual no se pueda la gente comunicar, porque basta con que uno haya perdido, entonces llega el otro y se pueden armar los conflictos. Entonces uno tiene que normar ahí. Por ejemplo, yo hace poquito la universidad me mandó, porque pidieron a la universidad asesoría, tuve que ir a una organización bastante grande aquí en la región, muy conocida, solamente a normar comunicación entre pares y a decirles cosas tan simples como, por favor, deje de generar rumores, lo que nosotros conocemos como pelambres en la gente, y tuve que trabajar con ellos y decirle, mire, uno se comunica así y no de esta otra manera. Poner reglas de funcionamiento, eso también es comunicación entre pares. Por ejemplo, ustedes saben que usted no puede hablar de un tercero que no esté presente. Ahora, piénsenlo solamente entre ustedes. ¿Cuántas veces usted ha participado en pelambre y los daños que eso significan? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Que si alguien viene y me dice, no sé, pues sabe qué, pasó tal y tal cosa, le cuento qué, ¿verdad? Entonces uno dice, ok, llamemos a la persona y le preguntamos. No, pues, entonces no, entonces yo, déjeme afuera, yo no puedo saber esto, ¿cómo? ¿Mm? Ahora, yo esto lo he dicho innumerables veces, el próximo año cuando nos veamos en ese curso de habilidades para el mundo del trabajo, yo ahí también soy súper enfática en este tipo de cosas, porque ahí ya estamos en un plano de más ético. O sea, cuando usted empieza a trabajar en una práctica, no puede meterse en ningún pelambre, en ninguna cosa que sea. Entonces los cabros se reían porque decía, profe, usted acaba de salir y las compañeras allá afuera estaban pelando a la otra compañera que estaba aquí adentro. ¿Y usted qué está haciendo?, le digo yo. Entonces, efectivamente, yo sé que son cosas, y usted también las va a entender, que usted puede dar la instrucción, la gente lo puede entender, y no por eso va a cambiar la conducta. Entonces hay que tener actividades para cambiar la conducta. Ahí tiene un buen ejemplo de un simple, y que sale en el Robbins, de cómo se trabajaría un modelo de comunicación. No sé si ahí le quedó más claro. Sí, profesora, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, esa es la forma. Carla, dígame nomás. No, que le quería decir gracias por expresármelo de una forma más sencilla. Sí, pero en el fondo es eso, se fijan, y todo lo que cuesta, porque a todos nos cuesta, que es hacer esta bajada, esta conversión, desde que uno lee ahí en el papel a que usted lo pueda aplicar. De hecho, la gente le cuesta tanto que no sigue el modelo, y por eso pierden las licitaciones después, y después es difícil trabajar. ¿Mm? O puede pasar alguna cosa que alguien se descompense y les meta un juicio, ¿no es cierto? Estoy extremando la situación, pero podría ocurrir.
y que un abogado asesorado por otro psicólogo le diga, oiga, pues su intervención no estaba bien fundamentada, usted no siguió el modelo, no hizo esto, no hizo esto, no hizo esto otro, por lo tanto su fundamentación y toda su intervención está planteada y está mal. Y eso se hace, lamentablemente se hace, porque ahora hay muchos psicólogos, así que hay psicólogos que se dedican a eso. Ya, cuando usted dice punto 2, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la fundamentación? La fundamentación de la intervención es la necesidad. Es una brecha entre lo que existe y lo que uno quisiera que fuera. Un resultado, un vacío entre los resultados actuales y los esperados. Entonces, a ustedes se van a reír, pero las empresas contratan intervenciones para cosas tan simples como mejorar los procesos. Entonces yo les voy a contar una empresa de alimentos en el cual tomaban, ustedes saben que hay una tecnologías actuales que con rayos láser son capaces de medir cuántas bacterias hay en la comida y en el aire. ¿Ah? Entonces, cuando hay secciones sanitizadas donde tienen que manipular ciertos alimentos, la gente tiene que entrar completamente sanitizada, tiene que entrar con, igual que ahora, con mascarillas, con antiparras, con qué sé yo, un montón de cosas. E incluso no pueden estar enfermos, porque hasta eso mide, ¿ah? Si hay algún tipo de qué cantidad de bacterias hay en el aire. Entonces, los ambientes tienen que estar súper sanitizados. De hecho, cuando uno va a estas empresas, uno se ríe, a veces pido que me saquen fotos, porque uno tiene que colocarse trajes especiales, pasar por una ducha de desinfección, no puede caerse un pelo en ninguna parte de la empresa. ¿Ah? Todas esas cosas están en las cámaras de frío, por ejemplo, hay que entrar con trajes especiales, la gente tiene ropa especial para las cámaras de frío. ¿Mm? Los protocolos son estrictos. A mí me ha tocado ir a ver, después hacer estudios de puesto de trabajo, porque un señor cerró la cámara de frío con 2 personas adentro, que no se murieron, pero estuvieron al borde de la congelación. Entonces hay que empezar a ver qué es lo que está pasando ahí. Entonces, eso es lo importante en este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, el ejemplo que yo les iba a contar ahí es que en una empresa de alimentos medían las bacterias y salía más de lo permitido. Entonces dije, muéstrame las cámaras, hicimos seguimiento, ya, ¿qué es lo que pasaba? Pasaba que un chico que estaba ahí, llevaba como 3 meses, le cargaba estar trabajando, entonces él o estaba descontento, y estaba descontento porque no había sacado plata, la plata que él había sacado no le alcanzaba para nada, que fue lo que nos dijo finalmente después. Entonces, ¿qué es lo que él hacía? Él solamente tenía que sacar unas bandejas, unos cuestiones con bandejas con comida, con elaboración de productos, con una rueda, y llevarlo, ¿no es cierto?, como 500 metros, digamos, a otra parte. Y tenía que echarlas en un contenedor y devolver la bandeja a esta cosa con ruedas que le permite transportar. Entonces sacaba una bandeja, la echaba ahí y tenía que devolverle la bandeja. Él estaba completamente sanitizado, todo sanitizado, y él lo que hacía era que sacaba la bandeja, la echaba al contenedor donde tenía que echarlo y tiraba la bandeja al suelo, en vez de dejarlo puesto donde lo había sacado. Y después, más encima, tenía que recoger todas las bandejas, volver a ponerlas y después volvía a ver. Bueno, lo pillamos porque le preguntamos a todos primero, hicimos y nadie sabía nada, ni qué es lo que pasaba, ni qué sé yo. Hasta que ya las cámaras revisamos esto. Entonces conversábamos y él estaba enojado porque sacaban poca plata. Y el problema finalmente no era que sacara poca plata, lo que pasa es que el chico se volvió loco y compró, porque estas empresas grandes tienen
convenios con empresas como Ripley, Falabella, qué sé yo, entonces tienen un trato especial y él se había sacado como 3 plasmas, televisores, para la casa, zapatillas, ropa, qué sé. Entonces, claro, le quedaban como 50.000 pesos de sueldo nomás, pues. Entonces él estaba enojado por eso. Entonces ahí, fíjense que el problema no es que las personas no tengan claro los protocolos ni los pasos de cómo se trabaja. El problema es que la gente no tiene claro cómo manejar su dinero. ¿Qué es lo que habría que haber hecho ahí que se les ocurra a ustedes? ¿Será adecuado que yo otra vez vaya y le diga, mire, la bandeja se deja aquí, no la tira al suelo? Capacitarlo en Yo cosas creo que en esas constructivas, circunstancias echarlo, ¿Ya? ¿Ya? pero también hay que capacitarlo por las compras compulsivas. Claro, entonces uno lo que hicimos ahí fue manejo de finanzas. Claro, y trajimos un señor experto en eso, po, y le hizo capacitación a toda la empresa, y había gente que empezó a contar y estaban endeudadísimos. Entonces ahí él les dijo cómo tenían que salir de las deudas, cómo se planificaba, cuánto es lo que... Porque todo eso está medido, po. O sea, usted sabe, por ejemplo, que no puedes tener arriendo y a vivienda más del 20-25% de sus ingresos. Que para comer tiene que ser tanto, que para esto tiene que ser esto otro, ¿ya? Ahora, si alguien tiene un sueldo, no sé, un sueldo mínimo en este país, ¿no es cierto? Yo creo que no da para eso. Pero en estas empresas grandes la gente no gana mal, pues. Igual anda súper apurada al final, y era por este tipo de cosas. Y entonces le enseñaban cómo tenían que comprar, porque esa también es la otra cosa, ¿no? Cómo se tiene que comprar para no pagar las ganas por las cosas. Pues. O sea, la gente iba y compraba algo en 10 cuotas, pero eso implica pagar 2 veces el producto, cuando lo puede obtener a menos del 50% se lo paga el contado. Entonces, ese tipo de cosas, y ahí le fueron, y de verdad eso ayudó harto. Entonces, ¿por qué les cuento esa experiencia? Porque la necesidad, como dice aquí esta diapo, es la brecha entre lo que debe haber y lo que hay, ¿ya? Entre los resultados actuales y esperados. Y esa necesidad no necesariamente, lo que genera la brecha no necesariamente tiene que ver de procedimientos, sino que pueden haber otras cosas más. Por eso es re importante los diagnósticos, ¿eh? El que ustedes puedan conversar con la gente, mirar, hacer uso de los recursos, en fin. Yo me recuerdo que habían también muchos errores en otra empresa regional, esta vez, de finanzas, por lo tanto los errores no eran muy inocuos. O sea, si el contador de una empresa, de una cooperativa, ¿no es cierto?, que maneja el dinero de mucha gente, se equivoca, le pone un cero de más, o le corre la coma o el punto, créanme que no es una cosa muy inocua, ¿eh? Bueno, y estaba, entonces uno mira, dice, ya estarán trabajando mucho, no, pero eran los mismos horarios, era todo igual, qué sé yo, en fin, ya. Entonces uno va y conversa con la gente, y al final eran todos padres con hijos adolescentes, una gran mayoría, y estaban todos preocupados por los hijos. Y finalmente lo que tuvimos que hacer fueron unas charlas que se llenó, fue de verdad, fue toda la empresa, se llenaba, y llevábamos gente que, por ejemplo, cómo prevenir o darse cuenta del consumo inicial de sustancias en los hijos. ¿Ah? Bueno, y la persona que fue espectacular por lo que hizo con la gente, ¿no? Le empezó a decir, oiga, si su hijo tiene muchos encendedores en la pieza y no fuma, ojo. Y los papás jamás se les había ocurrido cosas como esa. En fin, ya. Y fue todo un éxito. Y bueno, también el cómo mejorar, generar relación con los hijos y qué sé yo.
Y de verdad la gente estaba muy agradecida, muy contenta. Los errores finalmente, que es el último punto, bajaron. Entonces la intervención estuvo bien. ¿Ya? Entonces la necesidad, el saber qué es lo que genera esta brecha es importante. Ahora, siempre se tiene que plantear en términos de brecha, entre lo que hay y lo que debería haber. ¿Qué otro ejemplo? Por eso es importante hacer un buen diagnóstico, porque el diagnóstico nos va a decir en qué vamos a trabajar. Ya, otras veces hay cosas que son tan programadas de antes. Capacitación, por ejemplo, de trabajo en equipo por nuevas tecnologías, cambios de maquinaria, en fin. ¿Ya? Veamos ahora lo que son los objetivos, que es lo que nos interesa. El objetivo, cuando usted ponga ahí en el punto 4, objetivo general, usted tiene que responder lo que ponga ahí, usted lo va a chequear con esta diapo y va a decir explicita o no, o responde a la pregunta de qué voy a hacer en la intervención. El objetivo general es decir, ¿qué es lo que usted pretende lograr con esta intervención? ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos que pretende lograr? ¿Cuáles son los logros que busca alcanzar o los problemas que pretende solucionar? ¿Ya? Y de acuerdo a eso tiene que dar coherencia con las actividades y con las acciones. Entonces, me interesa harto que usted haga eso, de que tome hoy día, ¿no es cierto?, elija un modelo y diga ya, con este modelo, ¿qué logro hacer? Y ese va a ser su objetivo general. Los objetivos, por lo tanto, tienen que ser realistas, o sea, factibles de alcanzar. ¿Ya? Y eso ahí uno tiene que analizar bien qué recursos tiene versus la demanda. No caigan, por favor, en esto. Yo no sé si alguien de ustedes ha visto esos programas de televisión donde viene alguien con un decorador de interior y le dan un presupuesto para cambiar una casa. ¿Alguien ha visto esos programas, no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, yo lo he visto. Ya, y entonces todos los programas, sin excepción, les pasa lo siguiente. Que le pone una tremenda lista, así como cámbiame el baño, cámbiame el living, el baño, amplíame, no sé, por lavadero, quiero una mejor terraza, en fin, y le pasan un presupuesto súper acotado en una casa que tiene como 50 años. Entonces empiezan a echar abajo algunas cuestiones, se encuentran con que las vigas están podridas, de que el sistema de alcantarillado no sirve, que hay que cambiar, no sé, por el sistema eléctrico, qué sé yo, y al final hacen todas esas mejoras que son fundamentales en una casa y no les queda la plata para hacer los cambios de la decoración. O tienen que sacrificar decoración por ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que está fallando ahí? La visión, Objetivos. profesora, porque no es realista. La visión del objetivo. ¿Ya? Porque sí, o sea, toca mirar, evaluar cuánto es lo que tengo que reparar versus las posibilidades que tengo de poder hacerlo, tanto económicas como de logística. Entonces acá a nosotros nos va a pasar exactamente lo mismo, que ustedes lo van a llamar y le van a decir, mire, sabe que tengo problemas aquí con que la gente está desmotivada, pero le voy a pagar, le puedo pagar nomás una intervención de 8 horas nomás. ¿Usted cree que lo puede hacer? No. No, pues entonces uno le tiene que decir que no, pues. Entonces el objetivo es, mire, con 8 horas yo lo que puedo hacer es esto. Y uno presenta su propuesta, pero siempre acotado a los recursos. Entonces siempre hay que contrastar recursos con demanda. Porque la gente quiere hartas cosas, como en esos programas que le cambian toda la casa con un presupuesto acotado. Acá en las empresas es exactamente lo mismo. Lo mismo pasa con las pymes.
Las empresas más grandes no, las empresas más grandes son bastante más realistas porque ya tienen bastante más experiencia. Entonces uno le dice, mire, esto es lo que necesitamos. Y acotan mucho el pedido. En cambio, las empresas más chicas tienen esta cosa de que quieren que les cambien todo con un curso. El lenguaje también en el cual nosotros tengamos y redactemos los objetivos tiene que ser súper claro, comprensible y preciso. Entonces yo, para ayudarles en eso, siempre les pongo una fórmula. La fórmula dice: verbo en infinitivo más resultado más contexto. Entonces, cuando yo le reviso a usted su trabajo, yo tengo que ver verbo en infinitivo, que puede ser intervenir, aumentar, describir, en infinitivo, ¿ya? Resultado, qué sé yo, aumentar la motivación, aumentar el liderazgo, aumentar, no sé, la comunicación, ¿ya? Y que si su modelo es de comunicación, su resultado tiene que ser de comunicación. Si su modelo es de liderazgo, su resultado tiene que ser de liderazgo. Y el contexto va a tener que ser en, ¿no es cierto? Y ahí me pone un grupo de supervisores de la empresa, grupo de supervisores Nestlé, de la empresa Nestlé, sede Talca. Porque tiene que decir en dónde, con quiénes va a trabajar ahí. Ese sería como el contexto. Entonces yo, ¿qué es lo que le reviso? Le reviso. ¿Está el verbo en infinitivo? Sí. ¿El resultado tiene que ver con el modelo? Sí. ¿Hay un contexto? ¿Dicen con quiénes va a trabajar? Sí. Estupendo. Tiene entonces todo el puntaje. ¿Ya? Entonces tiene que ser clarito el lenguaje. Y bueno, y la relación lógica con la naturaleza de los problemas, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que si el problema que usted puso en el punto 2 es de motivación, su modelo tiene que ser de motivación y por supuesto que el objetivo tiene que ser sobre motivación. ¿Ya? Uno se encuentra cosas así entre que uno se pone a llorar o de repente a uno le da risa, porque dicen, tenemos un problema de malas relaciones entre la gente que pelea mucho y se descalifica. El modelo que vamos a trabajar es un modelo de, no sé, comunicación. El objetivo, aumentar la inteligencia emocional. Objetivos específicos, aumentar el liderazgo, el estrés y la motivación al logro. Yo necesito, ¿dónde salió todo eso? O sea, ¿cómo va a estar mezclando modelos, cuestiones, que ni siquiera hay un estudio que diga que haciendo todo eso la cosa va a mejorar? Entonces, uno ahí tiene que ser pertinente todo, tiene que haber una relación lógica. Si el problema es de relaciones humanas, tiene que buscar un modelo de relaciones humanas, pues. Y si ocupa uno de los tantos que hay, tiene que construir el objetivo general en base a ese modelo, y los objetivos específicos son de las variables de ese modelo, no son de otros modelos. Entonces, a eso se refiere con pertinencia. No sé si ahí hay un... Bueno, y por último, los tipos de objetivos tienen que ser generales, como expresar el resultado final que se quiere lograr con la intervención. Los objetivos específicos van a ser temáticas específicas para tratar, ¿ya? Y los objetivos operacionales tienen que ver con lograr algún objetivo para lograr algún tipo de resultado final también. ¿Ya? Usted puede elegir cualquiera de los tres, pero lo importante es que sea pertinente al modelo y a la necesidad que usted logró establecer. ¿Comentarios, chicos? ¿Dudas? Profesora, ¿me escucha? Sí, claro. Mire, yo tengo una duda al respecto, porque usted decía, el objetivo general tiene, más o menos, tiene que ser 2 líneas, un párrafo, ¿cuánto? 2 líneas, más que eso, 2 líneas y media a veces, más que eso.
O sea, lo que se va a demorar en poner una palabra, que es el verbo que va a elegir, ¿no es cierto?, en infinitivo, más el resultado que tiene que ver con el modelo que puso, y además tiene que decir en dónde lo va a hacer, pues de acuerdo a la organización que usted eligió. Que eso le va a salir dos líneas, cuando mucho. Ya, profe, gracias. Mire, yo le puedo ir, ustedes me van preguntando, pero yo puedo irles mostrando rápidamente modelos, ¿ya? En esta diapo, y ustedes por favor me van interrumpiendo para poder, avísenme si se ve. Sí, profe, sí se ve. Ya, me van haciendo entonces preguntas, pues. Pero por ejemplo, miren, yo la clase pasada dije, mire, vea, esto a uno le sirve de cómo funciona, esto es un modelo de cómo funciona una organización. Entonces uno dice modelo básico es que hay un modelo a niveles individual, grupal y organizacional. Y les pasé el modelo de Robbins que dice que en la parte individual están las características biográficas, personalidad, actitudes, percepción, motivación. En el fondo, Robbins me está diciendo, mire, si usted quiere, primero mide la organización y si la va a usar a nivel individual, fíjese en estas cosas. Estas son mis variables. Si a nivel grupal, si no encuentro nada ahí importante, empiezo a mirar a nivel grupal qué puede estar pasando. Si hay problemas en las dinámicas de grupo, en el trabajo en equipo, en el liderazgo, en el uso del poder, en el conflicto, en las dinámicas, en la comunicación, qué sé yo. Si no encuentro nada ahí, suba arriba y va a encontrar cultura, o a lo mejor los puestos están más diseñados, o hay problemas de cultura organizacional o de cambio, que no saben implementar los cambios, o hay malas políticas en recursos humanos, ¿ya? Entonces Robin me dice, mire todo esto que está aquí adentro, y estas son las cosas a las cuales usted se puede fijar para ver, tratar de ver Profesora, qué está pasando el problema. Dígame. ¿podría desarrollar un poquito más el concepto de cultura organizacional? La próxima clase. Ok. Hoy día voy a tratar de abordar estas de abajo para irles ayudando, pero yo siempre les pongo el libro de comportamiento de los Robbins, porque es manual tipo yankee, ¿no? O sea, uno lo lee y queda espectacular, ¿no? O sea, uno sabe perfectamente que hay un problema ahí, o sea, es súper fácil, pero lo vamos a ver igual en la próxima clase, ¿ya? Mira, aquí les voy a ir contando rapidísimo. Este es un modelo, ese que están viendo. ¿Por qué es un modelo? Porque tiene variables, tiene este diagrama de modelo. Entonces este modelo dice, ojo, fíjese en la percepción. Ya, entonces, ¿cómo me voy a fijar en la percepción? Dice uno de los trabajadores. Fácil, dice aquí. Primero, tiene que ver el perceptor, el objetivo del perceptor y los factores situacionales. Esas son sus tres variables al interior del modelo. Entonces, si usted va a decir, yo voy a describir la percepción de los trabajadores de la empresa tanto, tiene que poner ahí factores del perceptor, factores del objetivo y factores situacionales. ¿Cómo los va a trabajar? El factor del perceptor tiene que trabajar actitudes, motivaciones, interés, expectativa, experiencia. Si quiere trabajar factores del objetivo, novedad, movimiento, forma, antecedentes, proximidad. ¿De qué estamos hablando? Y los factores situacionales, tiempo, contexto social. Listo, ahí tiene un modelo de percepción organizacional. 8 modelos. Teoría de la atribución. ¿Ya? Ahí vienen, ¿no es cierto?, 3 variables: distinción, consenso y consistencia. Entonces, si usted quiere trabajar con este modelo, usted tiene que ver y decir qué va a hacer con la atribución, ¿no es cierto? Uno puede decir cómo va a trabajar la distinción, cómo va a trabajar el consenso, cómo va a trabajar la consistencia, ¿ya? Entonces uno observa
un fenómeno y ve cómo se dan estas variables dentro de ese fenómeno. Y uno puede entonces decir si hay atribución fundamental del error o hay una tendencia egocéntrica. ¿Ya? Por ejemplo, dice, ¿cuál es la atribución fundamental del error? Es la tendencia, dice, a desestimar la influencia de factores externos y a sobreestimar la influencia de factores internos, pero cuando se realizan comportamientos, juicios acerca del comportamiento del otro. Por ejemplo, imaginemos que alguien llega tarde, ¿no es cierto?, al trabajo, a una clase, qué sé yo, y un compañero suyo lo observa el día de mañana. La atribución fundamental de error es esta. Usted va a pensar que el tipo es desorganizado, flojo y que siempre llega atrasado. O sea, usted va a atribuir a factores internos la conducta de su compañero. Pero si usted llega tarde, usted lo va a atribuir a factores externos. O sea, si es para usted, usted va a decir que tuvo problemas con la micro, tuvo algún percance que no tiene que ver con usted. O sea, cuando hay problemas y se trata de otros, la atribución fundamental es hacia factores internos. Pero cuando es mi caso, a factores externos. ¿Ya? Y la tendencia egocéntrica es esta tendencia de atribuir los propios éxitos a factores internos y echar la culpa a factores externos. Entonces, si alguien le dice, esto... fue muy exitosa esta intervención. Es que yo la preparé bien, de conciencia, porque yo iba a dar a usted una serie de razones que dicen que el éxito se debe a sus factores internos y los fracasos a factores externos. ¿Ya? El ejemplo típico ahí, ¿no es cierto?, que uno se ríe harto, es que cuando usted tiene una buena nota dice que se sacó un 6.5. Pero cuando se sacó una mala nota, usted dice que la profesora le puso un 2,7. ¿Ya? Entonces, esas cositas así que uno escucha en las personas es importante, ¿ya? Entonces, hay que aprender a escuchar, y usted escúchese también con respecto a las teorías de atribución, ¿ya? Aquí en la persona, si uno dice, mire, hay problemas, estas son otras teorías, ¿no? Usted podría decir, ¿dónde la gente tiende a percibir siempre erróneamente? Siempre mala leche, entonces arma conflictos de la nada. Entonces uno podría decir, a ver, ¿cuáles serían los problemas que están ocasionando? Entonces, uno podría decir, bueno, ¿cuáles son? Aquí tenemos, por ejemplo, la percepción selectiva. ¿Ustedes se acuerdan de estas cosas? Por el efecto halo, el efecto contraste, la proyección, el estereotipar. Entonces uno entrevista, en una entrevista de trabajo, en expectativas de rendimiento, en evaluaciones de desempeño, todas esas cosas, la gente tiende a usar atajos y decir, mire, aquí son todos iguales. Lo que pasa es que estos son del efecto contraste, por ejemplo, estos son de la línea tanto que trabaja súper bien y este otro de la línea tanto que trabaja súper mal. Lo que pasa es que yo creo que aquí ya hace una interpretación que no es otra cosa que una proyección personal sobre la conducta de los otros, que no tiene mayor validez, o tiene estereotipos. Es que esta gente del campo, entonces más lenta, un estereotipo. Entonces ahí usted puede ver en esas situaciones qué tipo de cosas pueden estar pasando. Si es que se fuera también un problema organizacional, también podría ocupar ese modelo. ¿Cómo se junta la percepción con la toma de decisiones? Aquí tiene un modelo para la toma de decisiones que es espectacular. Por ejemplo, dice, que todo esto está en el libro de Robbins, ¿ya? Definir el problema. ¿Con qué criterios de decisión usted va a trabajar? Distribuir los pesos a los criterios, desarrollar las alternativas, evaluar cada alternativa, seleccionar la mejor alternativa. Entonces, a usted lo contratan en una empresa porque a la gente le cuesta tomar decisiones, usted ocupa este modelo que tiene estos pasos, ¿no es cierto? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos para la toma racional de decisiones. Este modelo es súper usado. Entonces, usted hace grupo, ¿no es cierto? Y trabaja con las personas y dice, ya, primer paso, definir el problema.
¿Dónde está el problema? Ya, frente a esto, ¿cuáles son los criterios de decisión? O sea, frente a este problema, ¿cómo lo vamos a decidir? ¿Por costo? O sea, la solución más barata, por tiempo, la solución más rápida, qué sé yo, por procesos de lo que altere menos el proceso de la empresa. ¿Cuáles van a ser los criterios de decisión? Los que sean mejor tolerados por los trabajadores o por el consumidor, dependiendo, ¿no es cierto?, de cuál. Entonces, uno pone cuáles van a ser sus criterios de decisión. Y después, distribuye los pesos de los criterios. O sea, ¿a qué le vamos a dar más peso? ¿A que sea menos costoso? ¿O que sea rápido? ¿O qué es lo que va a tener más? Y después entonces uno busca alternativas de solución que tengan que ver con esos criterios que yo puse. Que sea barato, que sea rápido, que no genere muchos disturbios dentro del proceso de la empresa, por ejemplo. Y entonces la gente va contando, para eso hay un montón de dinámicas de cómo se toman decisiones anónimamente, por computadora, en fin. Después la gente evalúa en base a los criterios del punto 2, le da puntaje a las alternativas y selecciona la mejor. Esto al comienzo puede tomar media hora, pero cuando uno lo entrena en las organizaciones, 10 minutos. ¿Ya? Entonces, en la década del 90, por ejemplo, uno entrenaba y la gente partía al supervisor en la mañana, los días lunes, a las 8:30 de la mañana, tenía su reunión para planificar la semana, ¿no es cierto? Y tomaban decisiones al respecto. Uno le enseñaba este modelito y un cuarto para las 9 ya estaban listos con lo que iban a hacer. Versus anteriormente, que se demoraban 2 o 3 horas discutiendo cuál iba a ser el criterio de abordaje para lo que tenían que hacer esa semana. ¿Ya? Entonces, estas cosas que son simples, modelos chicos, a ustedes les permiten hacer cosas maravillosas dentro de... Estos modelos son viejitos, pero son re buenos. Ya, ahora, aquí hay ciertos supuestos en los cuales uno no puede caer, pues, por ejemplo, que uno siempre tiene que tener claridad sobre el problema, preferencias claras, constantes, el límite de tiempo, no, nada de eso, uno está siempre presionado, uno siempre nunca tiene toda la información para tomar las decisiones, y eso es lo que pone a prueba el profesionalismo de la gente. Entonces, ¿por qué a la gente le cuesta tomar tantas veces las decisiones? Y aquí hay factores que usted tiene que ir, el autor, ¿no es cierto?, le va entregando para que usted le dice, ojo con estas cosas. Que la racionalidad es limitada, que la intuición es un proceso inconsciente. La manera de tomar las decisiones, cómo se escala en el compromiso. Todas esas cosas son cosas que usted podría tomar en cuenta y que se las entregan ahí para que usted las pueda trabajar. Con esto usted hace la intervención. Aquí también le dice, mire, también podría haber estilos de cómo tomar decisiones. Si la persona es directiva, si es analítica, si es conceptual, también usted puede usar esto y decidir cuál es el mejor estilo de 8 modelos. Entonces uno dice, miren, tolerancia a la ambigüedad y forma de pensar, estas son las 2 variables, y aquí se arman, ¿no es cierto?, una tabla de 4 entradas, doble entrada, perdón, con 4 posibles estilos para tomar decisiones. Y puede trabajar ese modelo perfectamente bien. ¿Ya? ¿Qué restricciones tiene para poder hacer eso? Si usted ve que no hay ética en la toma de decisiones, ocupe este modelito que dice que habla del comportamiento ético en la toma de decisiones, y uno dice, mire, primero usted tiene que tomar en cuenta el ambiente organizacional, el estado de la moral y el grado de conciencia del control de la vida de las personas, y tiene que ver estas 3 variables antes de decidir cómo va a tomar una decisión. Entonces, imagínense un comportamiento de esto en un grupo de profesores altamente comprometidos en una escuela rural, por ejemplo, ¿ya? En una escuela rural básica.
tenemos un ambiente organizacional, tenemos un estado absolutamente alto de desarrollo moral y un grado de conciencia más o menos bajo, medio, acerca del control de la vida, ¿no? Entonces tengo que sondear alto, medio, bajo, cómo está ahí eso. Y de acuerdo a eso yo tomo decisiones de cómo implementar algo, ¿no? Imagínense lo radical que sería si usted es el alcaide de una prisión, ¿ya? ¿Cuál será el estado moral de la gente ahí? ¿Cuál es el grado de conciencia ahí de control de vida? No hay ninguno, porque están encerrados todo el día, no están en contra de su voluntad. Es como un ejemplo súper como dicotómico, ¿no es cierto?, lo que les acabo de poner, pero este es un muy buen modelo para ver cómo hacer una toma ética de decisiones, ¿no? Y hay que desarrollar esas tres cosas. Si usted quiere actuar sobre valores y actitudes, ¿no es cierto?, usted dice, oh, necesito cambiar las actitudes de los trabajadores de una empresa. Este modelo es súper fácil, y todos lo conocemos, Dice, mire, si usted quiere cambiar una actitud, esto es psicología social básica, tiene que cambiar el componente cognitivo, el afectivo y el comportamental. Entonces tiene que cambiarle la manera de ver a la gente frente al fenómeno, tiene que cambiar la parte afectiva frente al fenómeno y generar, por lo tanto, comportamientos distintos. Y usted puede partir por el comportamiento, el afectivo, el cognitivo, puede partir por el cognitivo, el afectivo y el comportamiento. ¿Ya? Por cualquiera de esos y en el orden que quiera va a llegar, dice este modelo. Y eso es lo que usted trabaja en una intervención, pues. Ya, ahí están las teorías de las disonancias cognitivas, la insatisfacción. ¿Ya? Si usted dice, no, sabe que la gente está insatisfecha en este trabajo, hicimos una encuesta y muestran insatisfacción. Hoy en día esto se llama engagement. ¿Eh? Entonces uno trabaja engagement, hay incluso unas escalas ya validadas en Chile para el engagement, y entonces uno aquí tiene un modelito para trabajar, y uno dice, bueno, el trabajo de este señor será activo o pasivo, y si más bien su enfoque es destructivo o constructivo, y de acuerdo a eso usted genera esta tablita también de doble entrada con 4 posibilidades, y que tiene distintas maneras de trabajar cada una de ellas. Otras cosas que son importantes, trabajar habilidades. Si la gente tiene muchos errores en una empresa, uno puede decir, ya hay que ver con qué habilidades cuenta, y aquí tiene un modelo que dice que para mirar habilidades tiene que ver habilidades intelectuales o físicas, ¿ya? También podría ser algo de personalidad. Entonces aquí van a ver qué cosas son de la herencia, qué cosas son ambientales, qué cosas son situacionales, ¿ya? Ahí están las definiciones que ya conocemos todos, ¿no es cierto? Y aquí hay cuestionarios. Este, por ejemplo, hasta el cuestionario está en el Robbins, el Myers-Briggs, que se usó mucho en la década del 90, en la década del 2000, y que daba 4 tipos de personalidad: el extrovertido, introvertido, sensible, intuitivo, racional, pasional, perceptivo o juicioso. Aquí están las definiciones de cada uno de esos, ¿ya? Esto también se vio mucho, que son los puntos de control, el maquiavelismo, la autoestima, el automonitoreo, el grado de aversión al riesgo. Por ejemplo, el grado de aversión al riesgo, usted va a tomar el día de mañana va a hacer una inversión con sus lucas y le va a venir el tipo y le va a decir, ya, necesito que me conteste este cuestionario de aversión al riesgo, ¿ya? Punto de control, el maquiavelismo. Todas estas cosas son desde la psicología organizacional. Este, por ejemplo, es un modelo de acoplamiento entre personalidad y trabajo. El Holland, famoso. 6 tipos de personalidad. Entonces dice, mire, si usted está en alguno de estos tipos de personalidad, realista, convencional, emprendedor, social, qué sé yo, en fin, si usted es una persona realista, no se le ocurra, tiene contraindicado ir a trabajar a una cosa social. Pero sí va a andar bien de investigador o en algo convencional. Eso es lo que dice. Entonces, los que están justo en el extremo, si alguien es investigador, no puede ser emprendedor. Está como en contra de su naturaleza. Entonces, siempre los que están al frente son los que están más alejados de mis posibilidades, y las actividades que están al lado son las que están más cercanas.
Ya, este es el famoso Holland. Bueno, aquí tenemos teorías de motivación. Teorías de motivación o modelos de motivación, ¿no es cierto? Hay montones, pues, ¿ya? Entonces este es un modelo, el más básico de motivación, que dice que usted tiene que detectar la necesidad, ver qué tipo de tensión genera, eso va a generar un comportamiento de búsqueda, si la necesidad está satisfecha, se va a reducir la tensión. Entonces, si la necesidad no está satisfecha, se vuelve arriba. ¿Ah? La necesidad vuelve a estar presente, sigue generando tensión y sigue generando comportamiento de búsqueda. ¿Ya? La teoría de Maslow, que es de toda lógica, pero no tiene absolutamente ninguna validez científica, ¿ya? Usted ya la conoce, ¿ya? Pero la podría usar, se usa harto, se trabajó harto con ella. La teoría de McLean, que habla acerca de motivación por logro, poder o afiliación. Entonces aquí usted dice, ¿qué es lo que motiva a esta gente? Está desmotivada. Entonces en una empresa usted dice, ya, voy a trabajar con la teoría de McLean. Entonces en el punto 2 usted inventa algo y dice que esta empresa tiene problemas de motivación con sus empleados, y en el punto 3 dice que va a trabajar con la teoría o el modelo de McLean, que dice que las personas tienen motivación al logro, poder o afiliación. Y entonces aquí se describen cuáles son cada una de esas cosas, y usted dice, ya, tantas personas tienen motivación al logro, tantas se motivan por el poder, tantas se motivan por la afiliación. Motivaciones al logro, por lo tanto, necesitan, usted va a instruir a recursos humanos y le va a decir a estas personas que tienen motivación al logro, tienen que felicitarlos por los éxitos, qué sé yo, en fin. Los que tienen motivación por afiliación, usted va a tener que hacerlo sentir que la empresa valora, ¿no es cierto?, el contacto con los otros, por lo tanto va a tener que hacer más actividades en paseos, juntarse, hacer cosas en comunidad, y el poder va a tener que a estas personas, ¿no es cierto?, ponerlos en puestos donde tenga cierta ascendencia sobre los otros. Y con eso se le va a terminar el problema de motivación a esta empresa. ¿Puede servir? Por supuesto que puede servir. ¿Ya? Ahí tienen otra manera de trabajar esta del poder. Hesber, esta también son los factores higiénicos y motivadores. Entonces esta tiene dos variables, esta teoría de motivación, donde los higiénicos son sueldos, salarios, qué sé yo, en fin. Entonces, ¿qué es lo que dice Hesber? De que si usted dice está desmotivado y la empresa, porque gana poco, y la empresa le sube el sueldo, usted está haciendo que la gente se sienta menos insatisfecha, pero en ningún caso usted está haciendo que la gente se sienta motivada. ¿Ya? Porque los factores motivadores son generar tareas estimulantes, sentimientos de autorrealización. Estas son las cosas con que la gente se motiva en el trabajo y no tienen que ver con el sueldo. ¿Ya? La teoría X e Y de McGregor, que también la conocemos, que la gente X no quiere trabajar, en cambio la gente Y sí trabaja bien. La teoría de Bloom, que dice, mire, ¿sabe qué? La teoría de Bloom dice, mire, si usted hace un gran esfuerzo, obtengo una recompensa, sí, y esa recompensa que me dan a mí me sirve por mis objetivos personales. Entonces uno se mete a la empresa con esta teoría de Bloom y tiene que evaluar si esos tres pasos están conectados. O sea, si a mí la empresa me pide trabajar horas extras, ¿ya? Y eso me lo van a pagar aparte, y lo que me pagan a mí de verdad me sirve para algo o no me sirve para nada. Si considero que no me sirve para satisfacer ningún objetivo personal, yo digo, ¿a qué me voy a ir trabajando para la plata y me pagan? Prefiero ir para mi casa temprano. Entonces, usted tendría que asesorar a la empresa si le sabe que esta relación que propone Bloom no está siendo, en este caso, bien hecha, digamos. ¿Ya? La teoría de la equidad. ¿Ya? La teoría de la equidad funciona muy bien en este país y tiene que ver con que usted puede estar trabajando regio hasta que se entera que su compañero de al lado puede hacer la misma pega que usted y le pagan más. Entonces aquí dice, hay tres posibilidades que usted tendría que indagar. Si la recompensa es
inequitativa, o sea, a usted le pagan menos, eso va a generar insatisfacción, entonces usted va a tender a producir menos. Va a ser menos trabajo, total le pagan menos. ¿Ya? O inmediatamente va a buscar otro trabajo y va a abandonar la empresa. Si usted le pagan igual que el otro, usted va a decir que, ok, hay que conservar el mismo nivel de producción porque estamos todos bien. Pero si le pagan más que a sus compañeros, ¿ya? Usted va a tener que trabajar más, va a tener que desestimar la recompensa, decir, ay, pues si no es ni tanto, si fuera mucho también, pues. No, si me pagan un poquito más, no más, porque, ¿ya? Y va a tratar de compensar con algo. Ay, pero es que yo igual trabajo más que el resto. ¿Ya? Algo va a tener que hacer la persona, ¿no es cierto?, para tratar de ir compensando. Entonces, ahí están los tipos de situaciones que se pueden dar de acuerdo a esta teoría. Y la teoría de las metas dice que las metas concretas y difíciles alcanzan mejores resultados, ¿ya? Que también es otro modelo que también se puede trabajar. Y actualmente hay unas cosas que se llaman programas motivacionales en las empresas, como que ustedes las conocen ya, que son la semana laboral comprimida, o sea, que la gente trabaja de lunes a jueves, por ejemplo. ¿Ya? O en un montón de empresas, no sé, aquí en la Universidad de Talca no trabajaba la gente los viernes de la tarde. Entonces no hay secretarias, no hay nada. Con estos problemas de transporte, la gente tiene horarios flexibles de trabajo, ¿no? Puestos de trabajo compartidos, también es otro teletrabajo que está de moda ahora, ¿ya? Impuesto por la pandemia, pero que mucha gente está feliz y otra no, pero es parte de lo que estamos viviendo. Estamos con cuarto año y yo estoy trabajando en una tesina sobre teletrabajo y salud mental. ¿Ya? Los programas de pago según rendimiento, mientras usted más trabaja, más le pagan. Todas estas políticas de libro abierto, de transparencia que tienen que tener las empresas ahora, que usted puede pedir datos de cuánto gana tal o cual persona si es del servicio público, o estos programas de entrega de acciones a los codueños. Ya, ahí les resumí ya como la mitad del libro del Robbins. Fíjense que es importante, yo no sé si les quedó más claro, pero la idea es que usted vaya viendo, trate de transmitirle lo mejor posible, cómo ir bajando la teoría a una intervención. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que más me importa? Que si McClellan dice que hay logro, afiliación y poder en su teoría de motivación, usted busca y ve qué personas se motivan por una de esas tres, y de acuerdo a eso, entonces el primer paso en su intervención va a ser determinar el tipo de motivación, ¿no es cierto?, que presentan los trabajadores. Segundo caso, delinear, ¿no es cierto?, acciones que sean compatibles con cada una de esas motivaciones. Y tercer paso, aplicar, ¿no es cierto?, y eso sería una intervención con McClellan, por ejemplo. Entonces, básicamente, usted va a ir después a la Oficina de Recursos Humanos y le va a decir, mire, todas estas personas, Juanito, Pepito y Yolanda, tienen motivación por afiliación, por lo tanto, a ellos va a tener que meterlos en actividades que tengan que ver con cosas comunitarias, con relaciones interpersonales, qué sé yo. A estos 8 tienen que premiarles el éxito, a estos 8 tienen que darles responsabilidades, tienen que ponerlos en puestos de supervisión, y así. Y así se van aplicando. Yo no sé si ahí les quedó más claro. La próxima clase yo lo que voy a hacer es ver un poquito las últimas actividades, ver cómo se evalúa, ¿no es cierto? Y les paso el nivel intermedio y el organizacional. Pues ahí vemos lo de cultura organizacional que a alguien le interesaba, para que vean cómo se puede ir aplicando y bajando a una intervención organizacional.
Yo les sugiero que hagamos, son las 10:30, les sugiero que hagamos un receso y después seguimos con la tutoría en una media hora más, ¿les parece? Ya, profe. Y ahí me están, aprovechan de preguntar. Profe, una consulta. ¿Subió la clase pasada a UCM Virtual? ¿Están subidas? ¿Se ven o no? Échale una miradita. Y aquí no la puedo ver. ¿A alguien le pasa lo mismo? Yo tampoco las puedo ver, profe. UCM Virtual. Los PPT tampoco están en UCM Virtual. A ver, El PPT me refiero, profe. sí. Déjenme ver aquí. UCM Virtual. UCM Virtual. Ahora sí Chuta, aparecen, profe. yo las veo aquí, ¿eh? Pero ¿Aparecen? yo lo revisé en la mañana y no estaban. Fue ahora que se ven. Yo subí clases ahora antes de entrar a esta clase, así que todas las que vi hoy día están subidas. Yo diría que no debo nada, diría yo. Échenle una miradita y si faltara algo me avisan, pero yo las puedo ver acá también. Gracias, profe. Ok. Nos juntamos entonces a las 11, ¿les parece? Sí, profesora. Ok.